Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Nueva semana, nuevo parashá, número 26, un parashá maravillosamente importante, extraordinario, Shemini, nuevo comienzo. Ese parashá de esta semana tiene una enseñanza maravillosa. Vamos a estar hablando de dos aspectos esencialmente, dos aspectos muy importantes, lo que tiene que ver precisamente con el día octavo, que Shemini lo que significa es octavo, y este día octavo hace referencia 7 días de preparación y el día octavo, el momento glorioso de la inauguración del tabernáculo, inauguración del Mishkan, día octavo. Pero en este día octavo, un día glorioso, un día de fiesta, un día de celebración, se sucede un imprevisto extraordinariamente importante, muy interesante de estudiar, de evaluar minuciosamente. Esto aquí tenemos que hacer el trabajo de detectives, con lupa, observar en detalle qué fue lo que pasó en este día octavo, en esta fecha tan importante de inauguración, por qué precisamente en este día los hijos sacerdotes, Kohanim, del sumo sacerdote Aarón, es decir, Nabat y Abiud, dos de los dos primeros hijos, son 4, pero los dos mayores, precisamente en esta celebración, incurren en una circunstancia que les ocasiona la muerte. Es decir, inauguración, tragedia, propósito de Dios. Tenemos que resolver esas inquietudes en este parashá. También el parashá de esta semana, Shemini, nos hablará de la importancia del consumir los alimentos kosher, los alimentos saludables. Y esto es muy interesante porque estamos en este tiempo, en el siglo XXI, y ya hoy en las tiendas, en los supermercados o en las tiendas orgánicas tan populares hoy por hoy, nos hablan y encontramos en su gran mayoría alimentos kosher, vino kosher, el pan kosher y todo tipo de alimentos kosher. ¿Qué es esto? ¿De dónde surge todo esto? Muy interesante porque precisamente en este parashá encontraremos la respuesta a esa gran inquietud. Y sin lugar a dudas, pues esa palabra de kosher, del comer saludablemente, del comer las comidas, si puedo utilizar entre comillas, santas, pues nos van a ayudar a conservar también, por supuesto, una sana, una saludable vida. Así es que acompáñenme, nuestro parashá esta semana da comienzo en el capítulo 9 del libro de Vayikra, Levítico, y avanzaremos hasta el capítulo 11 en el verso 47. No me voy a detener en todos los capítulos de uno en uno. Recuerden que esa es parte de su tarea, avanzar de manera personal en su estudio personal, individual, en casa. Entonces, Shemini, capítulo 9, verso 1. En el día octavo, aquí está Shemini, en el día octavo, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Muy importante esta observancia que tenemos aquí en el primer verso, que ya la habíamos visto anteriormente en el libro de Shemot. Obsérvelo. En el día octavo, día de inauguración del Mishkan, Moshe llama a Aarón y a sus hijos, recuerden, a Aarón y a sus hijos, aquí nos está hablando de sus 4 hijos. Ya en el libro de Shemot nos había anunciado este mismo texto, lo vamos a ver un poco más adelante, y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Yahweh. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Recordemos que la semana anterior estuvimos tratando en Tepsá hablando respecto a las ofrendas, los 5 tipos de ofrendas y cada una de ellas y su importancia y además su manera, su forma establecida propiamente en el escrito de la Torá de cómo se debe llevar a cabo la celebración y cómo se debe llevar a cabo cada una de estas ofrendas según la circunstancia. Ahora, vamos a estar avanzando un poco y acompáñenme al verso 7, porque este punto del verso 7 es bien interesante. Y dijo Moshe a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto.
y haz la reconciliación por ti y por el pueblo, haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Yahweh. Muy interesante porque esta porción que estamos leyendo de Levítico capítulo 9, verso 7, es el centro, atención, subráyelo por favor, márquelo, yo lo tengo aquí debidamente registrado, subráyelo por favor en su texto, es el centro de los 5 libros que estamos considerando de la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este es el centro de los 5 libros. Y el centro de estos 5 libros nos deja como respuesta este texto maravilloso. Lo leo nuevamente. Dijo Moshe a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Reconciliación por ti y por el pueblo. ¿A qué puede estar haciendo referencia esta reconciliación? Recordemos también que ya habíamos visto en el libro de Shemot cuando se sucedió una historia muy interesante que la estudiamos minuciosamente, cuando se presentó el tema del becerro de oro. Recordemos que en el becerro de oro, de manera indirecta, o mejor de manera directa, resultamos culpando la responsabilidad en el sacerdote Aarón, y todos quedamos, bueno, pero no hay duda de que Aarón cometió un error, no hay duda de que Aarón se equivocó, no hay duda de que Aarón fue el que facilitó toda esta circunstancia. Evaluamos, no vamos a entrar allí, ya lo evaluamos, y vimos cómo, de manera especialmente importante, Dios permite, libera de toda responsabilidad la circunstancia en la que Aarón indudablemente había incurrido, teniendo en cuenta, por supuesto, de que hay un proceso de Techuvá. ¿Qué es el proceso de Techuvá? Un proceso legítimo, auténtico, verdadero de arrepentimiento. Y esto nos quedó absolutamente claro. ¿Por qué? Porque de no ser así, evidentemente, pues Yahweh no hubiese permitido la elección de Aarón. Es decir, Yahweh no solamente no hubiese permitido, Yahweh no hubiese elegido mejor a Aarón para que ocupase esta posición tan extremadamente importante. ¿Cuál es? El sumo sacerdote, el primer gran sumo sacerdote en el Mishkan. Hablando terrenalmente, por supuesto. Ahora bien, aquí habla de acercarse al altar y hacer tu expiación y tu holocausto. Recordemos que la palabra expiación significaba colocar un sacrificio, el animal que toma la posición, la identidad, el pecado y que a su vez absorbe, lleva consigo ese pecado, tanto de Aarón como del pueblo. Y haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Yahweh. Muy bien. Ahora, avancemos y nos encontraremos un poco más adelante en el capítulo 9. Vamos a tomar el verso 22 en adelante. Después, alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y bendijo al pueblo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, recuerden que hay una ofrenda que ya mencionamos, que es esta ofrenda tan importante de paz, y entraron Moshe y Aarón en el Mishkan de reunión y salieron, observen lo interesante, entraron y salieron, muy importante, y bendijeron al pueblo y la gloria de Yahweh se apareció a todo el pueblo. Esto lo vamos a estudiar en el transcurso de estos días con minucioso detenimiento porque es muy importante esta lectura. Entraron Moshe y Aarón al Mishkan de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Yahweh se apareció a todo el pueblo. Cuando menciona esta expresión, la gloria de Yahweh se apareció, ¿qué nos está indicando? ¿Qué es esta gloria de Yahweh? ¿Cómo podemos ver esa gloria de Yahweh? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos entender que se apareció la gloria de Yahweh sobre todo el pueblo? ¿Cómo físicamente lo vieron? ¿Cómo se manifestó? Vamos a considerar este aspecto. Verso 24. Y salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Por favor, preste mucha atención a la lectura del verso 24. Espero que usted esté con su Biblia, espero que esté papel, lápiz, su Biblia y lea conmigo, por favor, porque recuerden que el propósito de estudio bíblico devocional no es avanzar, es
minuciosamente, leer, pero a su vez tener comprensión de lectura, porque estoy seguro que muchos de ustedes han leído estos textos una y otra vez a lo largo de muchos años. Posiblemente también para muchos de ustedes, mis amados hermanos, sea la primera vez que lo lee. Por lo tanto, repito, debemos leerlo con puntuación, con entonación, con mucha claridad y absoluta comprensión. De esta manera tendremos la revelación de qué es lo que la palabra nos quiere decir. Vamos a leerlo nuevamente, el verso 24, capítulo 9, libro de Levítico, Vayikra. Y salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto. Salió fuego de delante de Yahweh. Observen, no fue un fuego que prepararon los hombres, los sacerdotes. No fue un fuego que se encendió por mano de hombre. Fue un fuego que salió de la gloria de Dios, que salió, dice la palabra, de delante de Yahweh y consumió el holocausto. Cuando entendemos que consume el holocausto, lo que nos está indicando es que este holocausto que estaba presentando Aarón, tanto por él como por el pueblo, de reconciliación, había sido aceptado por Dios, había sido aceptado por nuestro Padre Eterno. Ahora bien, consumió todo el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo vio cómo este fuego consumió el holocausto y todo lo que estaba en el altar, todo el sacrificio estaba en el altar y fue consumido por el fuego de Dios. Entonces todo el pueblo, por favor subraye en sus Biblias, subraye todo el pueblo. Aquí no nos está hablando del pueblo judío. Aquí no nos está hablando de los levitas, aquí nos está hablando de todo el pueblo de Israel, es decir, las 12 tribus de Israel se postraron, dice la palabra, se postraron, se posternaron y sobre sus rostros todos, absolutamente todos. ¿Por qué insisto tanto en este punto? Porque hasta este lugar tenemos un punto e inmediatamente entramos al capítulo 10. Atención a la lectura del capítulo 10, verso 1, que va a ser nuestro tema esencial en esta primera jornada de semana. Nabat y Abiud, los dos hijos mayores, sacerdotes, Coanim de el sacerdote Aarón, estos dos hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño, que él nunca les mandó. Este es un texto maravilloso. Lo voy a leer nuevamente. Observen algo, quiero hacer claridad al respecto. Nuestras versiones bíblicas hoy traen consigo los capítulos numerados y los versos numerados. Pero originalmente, en el escrito original, no es así. En el escrito original, todo el texto es absolutamente continuo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en el capítulo 9, verso 24, y pasamos de este verso 24 al capítulo 10, verso 1, originalmente ese texto o esta separación metodológica, puedo decirlo, de nuestra escritura actual, moderna, pues repito, en su original no existe. De tal manera que no hay separación entre el final del capítulo 9 y el principio del capítulo 10. Hay una continuidad. Por lo tanto, voy a hacer la continuidad sin mencionar ese capítulo. Vamos a entender por la palabra que es un solo texto y podremos comprender mejor esta lectura. Voy a repetirlo sin hacer el paréntesis del capítulo 10. Salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Nabat y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh. ¡Wow! ¿Comprendieron este texto? Ahora, vamos a evaluar qué es lo que está pasando en este lugar. Observen que
lo primero que quiero que resaltemos en el capítulo, ahora sí, volvamos a nuestra metodología moderna. En el capítulo 9, verso 24 nos menciona que sale un fuego de Dios y consume todo el altar, el holocausto. Todo el pueblo ve lo que está pasando y el pueblo, maravillado con la gloria de Dios, todo el pueblo se postra, se posterna en rostro a tierra, con sus rostros al piso, se postran delante de la gloria de Dios. Pero sin embargo, los hijos del sumo sacerdote, Nabat y Abiud, inmediatamente lo que ellos hicieron, lo que a ellos se les ocurrió hacer, lo que a ellos les pareció correcto hacer en ese momento fue tomar cada uno su incensario, cada uno tomó su incensario y pusieron en ellos fuego, y sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahweh un fuego extraño que el Yahweh nunca les había mandado. Es interesante notar que aquí, si lo leemos, repito, sin la puntuación y sin la comprensión de lectura, pues sin hacer la puntuación nos queda un tema en el aire. No hay duda de que todo el pueblo de Israel se postraron, mientras que estos dos jóvenes, digo jóvenes porque lo eran, jóvenes, inexpertos, inmaduros, desobedientes, deseosos de hacer su propia adoración a su manera, en su estilo, bueno, algo muy típico del siglo XXI, por supuesto. Notamos que estos jóvenes, ellos tomaron la iniciativa. En ningún momento consultan a su padre, el sumo sacerdote, no consultan a Moshe, que es el vocero directo de Dios, sino que ellos simplemente deciden tomar sus incensarios. Cada uno su incensario, cada uno prende fuego, cada uno coloca un incienso extraño por demás, e inmediatamente lo ofrecen en el lugar santísimo, y en ese mismo momento sale el segundo fuego de Dios y los incinera. Aquí la palabra dice los quema, pero creo que la palabra más correcta en nuestra versión en español fueron completamente incinerados al instante, y por supuesto murieron. Recordemos, estamos celebrando el día octavo, el día de la inauguración del Mishkan. ¿Cómo es que en un día tan glorioso como este puede ocurrirse una situación tan trágica y lamentable como la que estamos narrando? Toda esta lectura la encontramos aquí en el capítulo 10. Voy a seguir leyendo algunos textos y entramos a hacer algunas evaluaciones interesantes. Entonces dijo Moshe a Aarón: esto es lo que habló Yahweh diciendo. Esto fue lo que Yahweh dijo respecto a esto que está pasando. En los que a mí se acercan, me santificaré. Preste mucha atención a esa frase, la vamos a evaluar. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Cayó en el sentido de hacer silencio. Mejor voy a utilizar una palabra un poco más práctica. Y Aarón enmudeció. Aquí es interesante esta palabra, Aarón guardó silencio, porque pensemos por un momento. En un momento tan extraordinariamente fundamental en esta historia, en la inauguración, día octavo, habían pasado 7 días, y aún desde los días anteriores, ya el Padre Eterno entregó un manual de instrucciones, cómo debe establecerse, cómo se deben presentar las ofrendas, cuáles son los tipos de ofrendas que se deben presentar. Hay un manual de instrucciones destinado única y exclusivamente a los sacerdotes y a todo el desarrollo funcional del Mishkan. Notemos entonces que ahora, si todo estaba tan perfectamente coordinado, ¿cómo podemos explicarnos que justo en el día de la inauguración, estos dos jóvenes decidan hacer algo en su propia fuerza, en su propio pensamiento, y sin considerar lo que ya previamente el Padre Eterno y Moshe y Aarón habían establecido conforme a la orden que Dios había dado? Algo extraño realmente está pasando aquí. Entonces Moshe habla a Aarón y le dice: Aarón, por favor, no vas en este momento tan importante, no vamos a hacer una escena. Es la voluntad de Dios lo que acaba de pasar. No podemos ni llorar, ni podemos lamentarnos por lo que ha pasado con Nabat y Abiud. Dice la palabra que simplemente Aarón permaneció en silencio, enmudeció. Esto es muy importante y vamos a ver el por qué se sucede esta situación. Interesante el tema, ¿verdad? Apasionante. Llamó Moisés a Misael,
llamó Moisés a Misael y a Elzafán. ¿Quiénes son Misael y Elzafán? Dice el texto, hijos de Uziel. ¿Quién es Uziel? Uziel es el tío de Aarón. Uziel es un tío de Aarón, tío de Moisés. Y por supuesto, Elzafán y Misael entonces son sobrinos de Aarón, ¿verdad? Son primos entonces de Abiud y Nabat. Muy bien. Y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Observen esto tan importante. Acérquense, tomen los cuerpos incinerados, retírenlos del Mishkan y llévenlos fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moshe. Entonces Moshe dijo a Aarón y a Eliezer y a Itamar, los dos siguientes hijos de Aarón, Eliezer e Itamar, los dos hijos menores, Moshe les dice, no cubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos, en señal de duelo, para que no muráis. ¡Qué tremendo! Entonces no podíamos hacer duelo, no se podía hacer duelo en este momento de fiesta y de gloria y de inauguración. No podemos hacer duelo, no podemos cubrir nuestras cabezas, ni rasgar vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. La congregación no tiene nada que ver en este asunto. Dios está en control, no vamos a hacer duelo. Dios sabe por qué pasó esto, Dios sabe. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Yahweh ha hecho. Toda la casa de Israel sí lamentará la situación que se ha presentado. Aquí dice puntualmente el incendio. Verso 7. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Yahweh está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme a lo dicho por Moisés. Y Yahweh habló a Aarón diciendo, por favor subraye el verso 8 que es extremadamente importante. Me estoy tomando el tiempo para la lectura, yo sé que esto podía hacerlo usted en casa, pero quiero compartirlo con ustedes porque esta lectura es muy importante y trascendental en nuestro estudio bíblico devocional. Observen, Yahweh le habla ahora no a Moshe, Yahweh ahora le habla directamente ¿a quién? A Aarón, al sumo sacerdote. Y le dice, tú, Aarón, y tus hijos contigo. ¿Quiénes son estos hijos? Eleazar e Itamar. Y tus hijos contigo, atención, no beberán vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Por favor, hagamos un stop en este punto. Pausemos aquí. ¿Había alguna prohibición anterior, de hecho, para entrar al lugar santo, al lugar santísimo, en el que no se podía beber vino? Es importante esta observación. Recuerden que la palabra nos enseña, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay terribles circunstancias, ¿verdad? Parafraseándolo así. Ahora, notemos aquí esta información del verso 9, capítulo 10, verso 9, es una información extraordinariamente importante, y recuerden que estamos haciendo de detectives bíblicos, escudriñando la palabra. Dice mi hijo menor, detectes, ahora somos detectes. Tenemos que detectar por qué razón ahora, después de este incidente gravoso, en el que mueren Nabat y Abiud, por haber realizado una acción extraña, una acción que Dios no les había ordenado. ¿Por qué razón en el verso 9 Dios habla directamente al sacerdote Aarón y le hace no tanto una advertencia, voy a explicarlo mejor de esta manera, no tanto una advertencia, sino le da una orden y le dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el Mishkan de reunión para que no muráis. Pregunta, ¿significa esto entonces que Nabat y Abiud, cuando entraron a ofrecer fuego extraño que Dios no les había ordenado, estaban en condición de bebida alcohólica? ¿Estaban ebrios?
¿por qué murieron? ¿Por qué ahora viene esta recomendación? No, esta orden de parte de Dios al sumo sacerdote y a Itamar y a Eleazar. Y les dice, ustedes, cuando entren al lugar santo, al lugar Kadosh o al lugar santísimo, Kadosh Kadoshim, entonces no podrán entrar. Después, si han tomado, si han consumido vino o sidra, no podrán entrar porque van a morir. Observen que esta observancia viene después de la muerte de los dos hijos mayores. Muy interesante. Ahora, dice el verso 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahweh les ha dicho por medio de Moisés. Bueno, Moisés dijo a Aarón y a Eliezer y a Itamar, sus hijos, que habían quedado, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Yahweh y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en el lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Yahweh, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo el lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla levada, porque por derecho suyo y tus hijos dados los sacrificios de paz de Israel. Quiero llegar al texto, bueno, lo vamos a ver más adelante. En el momento en que Moshe no come el alimento, y Aarón no come el alimento, y Moshe le pregunta, ¿por qué no comes ese alimento? Y él le contesta, ¿tú crees que está bien delante de Dios que yo coma el alimento después de esa pérdida que he tenido con mis hijos? Es una situación muy interesante, porque ya hoy en los mandatos que tenemos hoy no se puede consumir la ofrenda si en tu corazón no hay gozo y alegría. Si estás en tristeza, si estás en decaimiento, si estás, voy a decirlo entre comillas, en depresión, no deberías comer la comida de ofrenda. Muy interesante, y lo vamos a ver en otro momento. Ahora, haciendo análisis a todo lo que hemos estado considerando hasta el momento, vamos a notar algunos aspectos interesantes. Se ofrecen tres tipos de ofrenda: la ofrenda Hatat, la ofrenda Olam y la ofrenda Chelamín, tres korbanot. Estos tres ofrendas, que son la ofrenda por el pecado, la ofrenda de gratitud y la ofrenda de paz. Ahora, es importante notar que en el verso 23 se da una segunda bendición y la gloria de Dios apareció a todo el pueblo. ¿Cómo aparece esa gloria de Dios? En una forma como de humo. Hay un humo que cubre el lugar, la gloria de Dios. Recuerden que estudiamos acerca de la Shekinah, esa columna de nube que cubre completamente el tabernáculo, esa Shekinah, y dijimos que la Shekinah, más que una presencia física, es la palabra viva, es la palabra que tiene vida y que está presente precisamente en este lugar. La pregunta fundamental que tenemos que evaluar en todo este aspecto es ¿qué pasó y por qué murieron precisamente los hijos de Aarón, los sacerdotes? Quiero que me acompañen por un momento, por favor, al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, Shemot, en el capítulo 24. Aquí vamos a encontrar una respuesta muy interesante. Verso 1, capítulo 24. Dijo Yahweh a Moisés, sube ante Yahweh tú, Moisés, y Aarón, Nadab y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Yahweh, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Yahweh les había dicho, todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Y Moisés escribió todas estas palabras de Yahweh y se levantó de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes. Bueno, vamos a adelantarnos un poco, verso 7, y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas estas cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Haremos y obedeceremos. Subieron al monte, recuerden esta historia, subieron y Moisés y Aarón, Nadab y Abiud y los 70 ancianos de Israel. Vieron al Dios de Israel y había dejado de sus pies como embalsado de zafiro, semejante al cielo cuando estaba sereno. Recordemos, en esta ocasión vemos, verso 11,
mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Observen, en este texto que ya habíamos estudiado anteriormente, en el libro de Shemot, en el capítulo 24, nos narra, cuando Dios le habla a Moshe y le ordena subir, precisamente en el monte Sinaí, le indica quiénes deben subir, nombre propio. Va a subir Aarón, va a subir Moisés, va a subir Nabat, va a subir Abiud y los 70 ancianos. Observen por favor cuán importante es para Dios estos jóvenes, Abiud, Nabat y Abiud. Tan importantes que los menciona con nombre propio y le indica a Moshe que ellos deben subir a la presencia del Padre. Pero hay condiciones. Estar a cierta distancia, el único que va realmente a subir hasta la presencia es Moshe, y nadie puede ver la presencia de Dios. Sin embargo, más adelante vemos que subieron evidentemente como él lo había dicho, y notamos que precisamente Abad y Abiud desobedecen esta historia, o esta orden mejor, y ellos ven hacia donde está Dios, levantando su mirada hacia donde está Dios, y dice por demás que bebieron y comieron. Entonces Yahweh dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá. Y observen el verso 11, mas Yahweh no extendió su mano, sobre los príncipes de los hijos de Israel. Es decir, estoy narrando esta historia del capítulo 24 de Shemot, porque cuando empezamos a considerar las preguntas y respuestas en el por qué murieron estos jóvenes, vamos a encontrar que ya en los textos anteriores, desde el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 24, y otros además, notamos que estos jóvenes eran jóvenes impetuosos, voy a decirlo con otra manera un poco más fuerte, irreverentes, es decir, esa juventud que creen que siempre pueden hacer las cosas a su manera. Eran los Kohanim, evidentemente, no solamente porque fueran hijos del sacerdote Aarón, es decir, no eran sacerdotes por ser hijos de sacerdote, eran sacerdotes elegidos por Dios porque Dios los tenía en ese lugar de privilegio, y el capítulo 24 nos lo muestra con absoluta claridad. Lo fueron escogidos con nombre propio para subir al monte Sinaí. Sin embargo, repito, esos jóvenes impetuosos, esa juventud irreverente, esa juventud que no se sujeta, esa juventud que quiere hacer las cosas como le parece que tiene que hacerlas, esa juventud que no está muy dispuesta a someterse a un manual de instrucciones, esa juventud que no está dispuesta, o que siempre pensamos que estos mayores o estos ancianos son lentos y no hacen las cosas como se deberían hacer. Muy interesante, repito, en todas estas menciones, porque vamos a notar varios aspectos. Los voy a mencionar muy rápido para poder continuar en el día de mañana. En los Midrash, hay varios Midrash, puedo decir muchos Midrash, estudios, reflexiones que nos hablan respecto a este tema tan interesante de la muerte de los hijos de Aarón. Algunos dicen cosas interesantes como esta. Número 1, estos jóvenes nunca buscaron la autorización, ni la dirección, ni la aprobación de Moisés o de Moshe para realizar lo que hicieron, es decir, para encender sus incensarios, para presentar un incienso y para hacer lo que ellos hicieron sin la autorización de los respectivos, de las autoridades, en este caso el sumo sacerdote y de Moshe. Ahora, no recibieron ni siquiera el consejo directo de su padre, que ellos sabían perfectamente que es el sumo sacerdote, la máxima autoridad en el Mishkan. Ahora, entre ellos tampoco estaban de acuerdo. Cada uno tomó su propio incensario y cada uno ofreció su propio incienso. Cada uno creía que estaba haciendo, repito, lo que consideraban que era correcto. Entrar en el lugar santo, no tenían por qué entrar a ese lugar, porque a ese lugar solamente podía entrar ¿quién? El sumo sacerdote. Recordemos que la palabra le dice a Aarón, ya lo vamos a ver mañana con el texto, no entrarás cada vez que tú quieras al lugar santo, al lugar santísimo. Solamente lo harás una vez por año. Pero para entrar al lugar santo o entrar al lugar santísimo se requería una autorización previa. Y aquí vemos que estos jóvenes entraron al lugar, repito, sin la autorización, y entraron a ofrecer algo que, entre otras cosas, Dios no les había pedido que ofrecieran. Por lo tanto, denota este punto que estos jóvenes tomaron, repito, autodeterminación y entraron en completa desobediencia.
Ofrecieron un fuego extraño, un fuego que no había sido aceptado por Dios, importante, y vemos que ese fuego que se presentó allí, ese fuego extraño, no era un fuego, repito, establecido dentro del manual de instrucciones para ofrecerse en el lugar del incienso. Ahora, algún Midrash dice, por ejemplo, también algo interesante, que mientras caminaban Aarón y Moisés, estos jóvenes caminando atrás de ellos, ya se mencionaban entre sí, ¿cuándo morirán estos ancianos y nos permitirán a nosotros ejercer nuestra propia autoridad? Y repito, es algo muy típico que sucede en nuestros tiempos. ¿Cuándo saldrá este pastor de turno? Que ya va a ser el tiempo de que yo tome posesión del lugar. Esto es muy típico. Y lo más importante que quiero que resaltemos también es que muy probablemente, dice el Midrash, estos jóvenes entraron en una condición de embriaguez. ¿Por qué lo podemos considerar? Era una celebración, una gran fiesta, un gran momento, la inauguración del Mishkan. Posiblemente habían ingerido el vino, la sidra, y cuando todos se posternaron delante de la gloria de Dios, estos jóvenes estaban tan felices, tan emocionados, tan alegres, que decidieron hacer, repito, su fiesta a su manera. Hay otros midrash que nos hablan de otros aspectos interesantes, solo voy a mencionar uno o dos. Número 2, por ejemplo, que estos jóvenes no eran casados, no habían encontrado aún la esposa correspondiente, o no encontraban la mujer que querían y consideraban ser su esposa, o se sentían tan arrogantes que no había pues mujer para posiciones tan altas como ellos. Número 1. Y número 2, finalmente algo importante. Otro midrash nos dice que ellos ofrecieron este incienso con tanto amor para Dios, que por el mismo amor que Dios les tenía, los tomó y los llevó con él. Cosa que pues nos cuesta mucho obviamente evaluar y considerar, porque no podemos pensar que Dios iba a tomar dos vidas de esta manera si las amaba tanto como las iba a incinerar para llevarlas con él. Así es que, mis amados hermanos, el tiempo se nos agotó, mucho tema por tratar, ha sido esta nuestra introducción al tema, apasionante por demás la historia. Yo les sugiero, mis amados hermanos, continúen la lectura de este capítulo 10, observen los detalles, subráyenlos. Recuerden que ahora somos los detectives del discernimiento en estos textos, y concluiremos en el día de mañana entonces dando respuestas, evidentemente, por qué murieron estos jóvenes conforme a lo que la palabra así nos contesta. Así que, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por visitarnos en nuestro portal de YouTube. Suscríbase por favor a nuestro canal, envíenos sus mensajes, sus preguntas, sus inquietudes. Hasta el día de mañana, su hermano Pastor Roberto Alfaro. Shalom para todos, bendiciones.